Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la pre-promoción, cuarto año del Colegio Bolognesi, nuestro colegio. El que les habla es el profesor Jorge Jara, docente del curso de aritmética de nuestro colegio. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar una clase virtual. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Recuerda, curso más fácil, aritmética, y el tema que vamos a trabajar es lógica de proposiciones. Pero, primera pregunta, ¿a qué se llama proposición? Muy bien, yo he puesto acá la definición de una proposición. La leemos juntos, ¿ya? Es aquel enunciado aseverativo que posee valor veritativo. ¿Qué significa lo que hemos acabado de leer? Es decir, mira, si tú lees una oración, una frase, ¿ya? Y tú puedes decir que esta frase es verdadera o es falsa, entonces esa frase, esa oración, resulta ser una proposición. Otra vez, ¿ya? Si tú lees una oración y tú dices rápidamente, sin pensar demasiado, esto es falso o esto es verdadero, entonces esa oración que acabas de leer es una proposición. Veamos un ejemplo. A ver, yo voy a escribir lo siguiente y tú vas a calificar si esa oración tiene o no tiene un valor veritativo, o sea, tiene o no tiene un valor de verdad. ¿Ya? Vamos a ver, ¿va? Vamos a poner, Pasco es la capital del Perú. Listo. Muy bien, ¿qué dices? Pasco es la capital del Perú. Primero, estamos afirmando, ¿cierto? Estamos diciendo que Pasco, nuestra querida Pasco, es capital del Perú. La pregunta es, tú lees la oración. ¿Esa oración es verdadera? ¿Es falsa? ¿O no se puede determinar si es verdad o es falso? Vamos, espero tu respuesta. Exacto, muy bien, ya te escuché ya, ¿no? Esta afirmación, esta oración es falsa, ¿correcto? Es falsa. Entonces, podemos decir que esta oración, ¿qué cosa es? Es una proposición. ¿Por qué? Porque puedes asignarle un valor de verdad. En este caso, falso. Muy bien, entonces está claro el hecho de que una oración que sea verdad o falsa es una proposición. Muy bien, ahora cuando nosotros queremos llevar una oración, o sea, una proposición en lenguaje común, pero esta queremos llevarla a un lenguaje formal, a un lenguaje matemático, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simbolizar a esta oración, a esta proposición, normalmente usando letras minúsculas a partir de la letra P en adelante. Es decir, te explico. Esta oración o esta proposición, en vez de colocarla tal como está, toda esta proposición la vamos a representar por una letra P. Entonces, cuando nosotros queremos simbolizar una oración con una proposición, usamos la letra P. Pero obviamente no solo la letra P, vamos a usar la letra P, la letra Q, R, S. Entonces, esas son la forma de simbolizar una proposición. ¿Correcto? Esta de acá sería una proposición de tipo simple. Solo me está dando un mensaje sencillo, ¿no? Que Pasco es la capital del Perú. Y vamos a llamar proposición P. Ahora, yo podría juntar esta proposición con otra. Por ejemplo, podría decir así, ¿ven? Pasco es la capital del Perú y Lima es la capital de Italia. Entonces, ahí estamos ya uniendo dos proposiciones. Y para unir esas proposiciones necesitamos usar conectores, ¿no? Palabras de enlace que puedan unir esas proposiciones. Por eso, vamos a analizar los conectores lógicos que usamos usualmente, ¿ya? Vamos a empezar entonces por acá. A ver, sígueme por acá. Primero vamos a analizar la negación. Recuerda que la negación es un conector que se aplica a una sola proposición. Entonces voy a colocar lo siguiente. Tengo la proposición P. Ahora, como voy a hacer la negación, acá colocaríamos ¿qué cosa? Vamos a colocar la negación. Este es el símbolo, ¿no? La negación
Pero ¿la negación de quién? La negación de P. Recuerda, toda proposición o bien es verdadera o bien es falsa. Entonces decimos de esta manera. Esta proposición P bien va a ser verdadera o en su defecto va a ser falsa. ¿Correcto? La proposición P o bien es verdadera o bien es falsa. Pero ahora, si nosotros queremos negar esta proposición, ¿qué va a suceder? Si la proposición P es verdadera, la negación de esta proposición usará su valor contrario. Es decir, la negación será falso. Pero ¿qué pasa si la proposición P es falsa? Su negación será el valor contrario, o sea, verdadero. Muy bien, entonces no te olvides cuando ves este símbolo de la negación, dirás que no, si la proposición P es verdadera, su negación es falsa. Y si P es falsa, su negación verdadero. ¿Correcto? Ahora vamos a continuar analizando algunos conectores más. Pero estos conectores que vamos a estudiar ahora ya son conectores que asocian dos proposiciones. Muy bien, entonces vamos a elaborar nuestras tablitas de verdad, ¿ya? Vamos a poner acá proposición P y acá la proposición Q. Vamos a determinar los posibles valores o las posibles combinaciones que van a tener el enlace de estas dos proposiciones. ¿A qué me refiero? Mira, la primera proposición o bien es verdadera o bien es falsa, ¿cierto? Vamos a empezar así analizando. La primera proposición que sea verdadera y la segunda también que sea verdadera, ¿correcto? Primera verdadera, segunda verdadera. Siguiente caso, que la primera sea verdadera y la segunda que sea falsa. ¿Ya? Primera verdadera, segunda falsa. Siguiente caso. Ahora ya tengo verdad, falso. Podríamos empezar diciendo que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Siguiente caso. Que la primera sea falsa y la segunda también sea falsa. ¿Se te ocurre algún caso más? ¿Alguna combinación más? Ya no, ¿no es cierto? Tenemos verdad, falso, falso, verdad, falso, falso. Ya no hay más combinaciones. Muy bien, entonces cuando tengas dos proposiciones, va a existir 4 posibles combinaciones para valores de verdad de esas proposiciones. Ahora, analicemos los conectores. Veamos el primero. ¿Qué dice acá? Conjunción. La conjunción tiene como palabra clave en un texto normal, un texto común, tiene como palabra clave ¿cuál? La letra I, ¿ya? Cuando tú leas I, estamos hablando de la conjunción. Profesor, ¿y cuál es el símbolo para ese conector? El símbolo es el que vamos a poner acá, este de acá, ¿eh? Ese es el símbolo, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de la conjunción, la palabra clave para ubicarla es la letra I y este es el símbolo. O sea, es como diríamos así, mira, es como yo escribiría así, ¿ve? P, I, Q, de esa manera. Entonces diríamos P, I, Q, así lo vamos a leer, ¿correcto? Muy bien. Ahora, seguimos analizando la representación en primer lugar. Vamos con la disyunción débil. Disyunción débil. ¿Cuál es tu palabra clave para ubicar la disyunción débil? Acá la palabra clave es la letra O. ¿Ya? La letra O. Entonces, vamos a colocar su representación de la siguiente manera. La O débil tiene esta forma. ¿Cómo vamos a leer entonces? Así, ¿ves? P, O, Q. ¿Ya? Esa sería la lectura correcta. P, O, Q. Esa es la disyunción D. Vamos con la disyunción fuerte, también llamada disyunción exclusiva. ¿Cuál es la palabra clave, profesor? Muy bien, acá sí un poquito más de atención. Sería la O, puntos suspensivos y otra O. Y acá sigue la siguiente proposición. O sea, O, nombre de la primera proposición, o la siguiente proposición. ¿Ya? Una doble O, por eso le llaman disyunción fuerte. Muy bien, ¿cuál es la simbología? Bueno, normalmente se usa esta, ¿ve? Una flechita
doble con una tarja acá. ¿Ya? Una flechita doble con una tarja. Opcionalmente, en algunos problemitas vas a encontrar un triangulito también. Este es un opcional, ¿ya? Si no encuentras esta, vas a encontrar el triangulito, que también simboliza este conector lógico. ¿Cómo leemos entonces? Leemos o P o Q. ¿Te das cuenta, ¿Cómo leemos? O P o Q. Ahora, siendo más prácticos, cuando veas el triangulito, algunos lo leemos así. P triangulito Q. Ya es una forma también práctica de leer, ¿no? Es una forma práctica. Muy bien, seguimos con los últimos dos conectores. Vamos con el conector del condicional. ¿Cuál es la palabra clave que te va a decir que está con el condicional trabajando las proposiciones? La palabra clave acá es el famoso entonces. Entonces, ¿no? Entonces. Claro, significa una condición, ¿no? ¿Qué estamos pasando ahora? Tú dices, ¿por qué estoy haciendo clases de esta manera? Vamos a partir de lo siguiente. Estamos en cuarentena. Entonces, ahí está la condición, ¿ve? Entonces, ahora vamos a hacer clases virtuales. Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a simbolizar esto? La simbolización es una flechita, mirando, apuntando hacia la derecha. ¿Cómo lo vamos a leer? De esta manera. P, entonces, Q. ¿Ya? P, entonces, Q. Muy bien. Vamos con el último conector. Último conector. El bicondicional o también la equivalencia. ¿Cuál es la palabra clave acá? Una abreviatura lo voy a poner, ¿ya? Sí y solo sí. ¿Ya? Esto de acá significa sí y solo sí. Es la abreviación de sí y solo sí. Ahora, ¿cuál es la simbología? Acá es una flecha doble. Uno para acá y uno para acá. Ya está. Nada más. ¿Cómo vas a leer este conector? De esta manera. P, sí y solo sí, Q. Muy bien. Entonces, esto es una doble condición. Por ejemplo, ¿no? Es como si tu papá te diría, te voy a comprar un nuevo celular si y solo si sacas 20 en aritmética en este año. Échale tierrita, creo ya, ¿no? A ese celular. Muy bien, pero ahí está la doble condición, ¿no? Sí y solo sí. Sí y solo sí. Ahí está, la doble condición. Muy bien, jóvenes, entonces, hasta que hemos visto cómo se simboliza y cuáles son las palabras claves si nos darían un problema en texto. Vamos a ver ahora las tablas de verdad. Es decir, los resultados de poder enlazar esas dos proposiciones en cada uno de los conectores. Las famositas tablas de verdad. Muy bien, vamos a empezar entonces. A ver, en la I. ¿Qué pasa en la I? ¿Cuándo resulta ser verdadero el resultado de P y Q? ¿Cuándo sale verdadero? Cuando ambos valores son verdaderos. Ya, si ambos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Es decir, si yo digo verdadero, o sea, P es verdadero, verdadero y verdadero, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser también verdadero. Vamos a poner con este primero, verdadero. Pero en los demás casos, el resultado va a ser falso. Resultado falso. Entonces, podríamos decir, para que el resultado en la conjunción sea verdadero, ambos son verdaderos. Basta un falso y la respuesta va a ser falsa. Vamos con la disyunción débil. En este caso, en este conector, ¿cuándo sale falso? Cuando ambos son falsos. Si ambas proposiciones son falsas, el resultado es falso. Basta que aparezca una verdad, una por lo menos, puede ser una o las dos, el resultado es verdadero. No te olvides entonces, en la disyunción débil, si ambas son falsas, la respuesta es falsa. En los demás casos, la respuesta es verdadera. Ahora, ¿qué pasa con la disyunción fuerte? Acuérdate lo siguiente. Si son igualitos los valores, si son igualitos verdad, verdad o falso, falso, la respuesta va a ser falsa, ¿ya? Si son igualitos, falso. Igualitos, falso. Profesor, si son diferentes, claro, lo contrario. Va a ser la respuesta verdadero.
Diferentes, verdadero, iguales, falso. Siguiente conector, el condicional. En este conector lo vamos a encontrar de esta manera la tablita de verdad. Si tú encuentras la combinación BEF, ¿ya? O si quieres llamar vida fácil, entonces la respuesta va a ser falso. Porque la vida fácil no existe, la vida fácil es falsa, ¿ya? En cambio, en las demás combinaciones la respuesta siempre va a ser verdadera, ¿ya? Entonces, vida fácil, recuerda, la vida fácil es falsa, los demás casos son verdaderos. En el último conector, el bicondicional, te has percatado seguramente lo siguiente. Mírale, acá tienes flechita doble y acá con una tarja. Recuerda que esto, cuando tú pones una tarja, resulta significar que esto es lo contrario a esto. Entonces, fácil, ¿no? Si acá, cuando eran iguales, salía falso, entonces en este conector, cuando son iguales, ¿qué va a resultar? Va a resultar ser verdadero, verdadero. En cambio, cuando son diferentes, ¿qué va a resultar? Ser una falsedad. Muy bien. Ya tenemos la tablita de verdad que vamos ahora a trabajar en la aplicación de ejercicios. Muy bien, la parte teórica necesaria para resolver nuestra práctica ya la tenemos. Ahora vamos a continuar con algunos ejercicios de aplicación. Pero por favor, esta tablita hay que trabajar. 90% o un poquito más de los problemas de lógica en cualquier examen están basados en tablas de verdad. Muy bien, entonces ahora empezamos a resolver problemas de aplicación. Muy bien, chicos, vamos entonces a empezar con el desarrollo de algunos problemas aplicativos, ¿ya? Empezamos entonces con la pregunta 1. La pregunta 1 dice, elabora la tabla de verdad de las siguientes proposiciones. Muy bien, tenemos dos proposiciones, ¿no?, compuestas, puesto que tienen más de una proposición en su estructura y además contienen algunos conectores. A ver, primero vamos a realizar la lectura correcta, ¿les parece? A ver, primera proposición compuesta, ¿no? Dice P, entonces, negación de Q o P. Recordando las palabras claves, ¿correcto? Vamos con la siguiente, a ver, vamos leyendo. Negación de Q, sí, solo sí, negación de P. Triangulito, ¿qué significaba? O, ¿no es cierto? P, entonces, negación de P. Alguien seguramente ya se acordó, profesor, le faltó algo. Y estás en lo correcto. Cuando vemos un triangulito, o también, ¿recuerdas cuál era su equivalente del triangulito? Era una flechita doble con una tarja por ahí. Entonces, ¿cómo teníamos que leer esto? Una O al inicio y una O al final. Entonces, lo volvemos a leer juntos, ¿te parece? O, negación de Q, sí, solo sí, negación de P. O, P, entonces, negación de P. ¿Mucho mejor? Exacto. Muy bien. Ahora, el problema que nos pide desarrollar la tabla de verdad. Entonces, vamos a hacer la tablita de verdad de estas proposiciones. A ver, primero, por favor, cuando tú hagas una tabla de verdad, cuenta cuántas proposiciones tienes, ¿ya? A ver, vamos a ver, acá tenemos una, la proposición P. Acá se repite P, sería la misma, y acá tienes otra, la negación de Q. Bueno, básicamente Q. Entonces tendríamos dos proposiciones, P y Q. Recuerda, si son dos proposiciones, ¿cuántas combinaciones hay? A ver, vamos a anotar por si acaso toca, ¿ya? Número de combinaciones. Número de combinaciones. O sea, vamos a ver cuántas combinaciones hay. Colocamos de esta manera. 2. ¿Por qué 2? Porque toda proposición tiene dos posibilidades. O bien es verdadera o bien es falsa. Y lo vas a elevar al número de proposiciones. Ya está. Entonces, si son solamente dos proposiciones, será pues 2 elevado al cuadrado, o sea, 2 a la 2. Y 2 al cuadrado es 4.
¿Te acuerdas? Eso ya hemos visto. Hay 4 combinaciones. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestra tablita entonces. Acá, ya vamos a colocar las proposiciones y vamos a hacer de esta manera. Ya. Vamos a elaborar nuestra tablita entonces. Tenemos lo siguiente. 2 proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones que estás viendo en el problemita? Sería la proposición P y la proposición Q. Solamente hay 2. Recordemos, ¿cuáles son los valores de verdad de nuestras proposiciones? Empezamos entonces, ¿cómo era? Verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora, en esta partecita vamos a colocar la proposición que nos da el ejercicio. ¿Ya? Vamos a copiarla. Sería entonces P, entonces, negación de Q o P. Listo. Ya hemos copiado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el proceso de desarrollo de este esquema? Hacemos de esta manera. Como en toda operación matemática, ¿tú por dónde empiezas a resolver en una operación combinada? Empezamos de los que están en signos de agrupación, ¿correcto? Y vamos saliendo. Vamos a empezar entonces a trabajar de este paréntesis, ¿correcto? Vamos a trabajar este paréntesis que está con el conector de la disyunción débil. Terminado este resultado lo vamos a trabajar con la proposición que está afuera, que es la proposición P. ¿Con qué conector? Con el entonces. Muy bien, con el condicional. Empezamos entonces. A ver, para desarrollar. Acá dice negación de Q. Vamos a negar Q. Acá tenemos los valores de Q. Verdad, falso, verdad, falso. Ayúdame a negar. Tú que eres experto en negar, vamos. Negación de Q. Sería entonces falso, niégalo, verdadero, niégalo, falso, niégalo, verdadero. ¿Perfecto? Ya hemos negado. Ahora, este resultado de acá lo vas a trabajar con la proposición P. A ver, P, vamos a copiar de acá. Verdad, verdad, falso, falso. Copiamos. Verdad, verdad, falso, falso. Muy bien, jóvenes. Estas 2 columnitas las vamos a trabajar ¿con qué conector? A ver, ¿con qué conector? Con la O, con la disyunción D. Muy bien, ahora sí viene el uso de nuestras tablas, ¿correcto? Uso de tablas. A ver, recordamos. En la O débil, ¿cuándo te salía falso? Uy, no me he congelado, estoy esperando tu respuesta. A ver, en la O débil, ¿cuándo salía falso? Cuando ambas eran falsas, ¿correcto? Si ambas son falsas, sale falso. A ver, busca, ¿dónde hay ambas falsas? Acá en la tercera, ¿cierto? Falso, falso. Entonces, ¿qué te va a salir ahí como resultado? Falso. A ver, ¿alguno más? No hay, profesor. Entonces completamos. Los demás casos deben ser verdadero, verdadero, verdadero. ¿Correcto? Muy bien. A esto de acá vamos a llamarle resultado 1. ¿Ya? Resultado 1. Listo, resultado. Dijimos, este resultado del paréntesis lo trabajamos con que está afuera, en este caso la proposición P. Para poder trabajarlo bien, vamos a copiar otra vez toda la proposición P. ¿Ya? Acá está, vamos a copiarlo. A ver, era verdadero, verdadero, falso y falso. Y también le voy a llamar 1, ¿ya? Para ubicarlos. Ahí está. Ahora, estas 2 columnitas de verde, la proposición P y el resultado de los paréntesis, vamos a trabajarlo con el conector del condicional, con el entonces. Muy bien, para poder sacar el resultado final. A ver, vamos a esta columnita con esta columnita, con el conector entonces. A ver, otra vez, recordemos las tablitas que hemos visto. En el entonces, ¿cuándo te sale falso? ¿Qué cosa es falso? Claro, ¿te acordaste, no? Vida fácil. La vida fácil es falsa, no existe. Así es que el único caso en que sale falso es cuando encuentres verdad, falso, ¿ya? Bef,
Vida fácil. A ver, vamos a ver, busca. ¿Hay o no hay? Verdad, verdad. Verdad, verdad. Falso, falso. Falso, verdad. No hay la combinación vida fácil, no hay verdad falso. O sea, ninguna respuesta, ningún resultado va a ser falso. ¿Todos como son? Claro, como tu profesor, ¿no es cierto? Todos son verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. Muy bien, este resultado, apreciados estudiantes, amigos que nos están viendo, esto es el resultado final. ¿Correcto? Esto se llama también, o esto sería lo que se conoce como la matriz principal. Esta matriz principal es el resultado final. Y eso es lo que el problema nos está pidiendo, ¿no? Elaborar la tabla de verdad y ya hemos hecho la tablita de verdad de este esquema. Muy bien, a ver, seguimos practicando. Vámonos al otro ejercicio que tenemos acá. A ver, de manera similar, ¿ah? Primero, ¿qué vas a hacer? Observa cuántas proposiciones tienes. Diferentes, por cierto, ¿ah? A ver, acá tienes la proposición Q, ¿ya? Este es el conector, proposición Q. Acá tienes proposición P. Acá está su conector. Ya van dos, Q, P. Acá tienes P. Ya lo hemos contado acá. Acá tienes otra vez P. Ya lo hemos contado acá. Entonces, ¿cuántas proposiciones has contado? Solamente dos, ¿no? Solamente dos. La proposición P y la proposición Q. Muy bien. Entonces, si son solamente dos, tendría la misma estructura que nuestra tablita anterior. Muy similar va a ser la estructura. Entonces empezamos a hacer lo siguiente. A ver, siempre respetando el orden, ¿ah? ¿Quién va primero? Iría la proposición P y luego la proposición Q. Muy bien, vamos completando nuestra primera tablita. A ver, acá, ¿qué va? Recuérdate, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Muy bien, ya tenemos las combinaciones. Ahora, ¿qué hacemos? Copiamos la proposición del ejercicio. Negación de Q, sí y solo sí, la negación de P. Acá tenemos una disyunción fuerte, ¿no? Un triangulito. Y luego P, entonces negación de P. Correcto, ya está nuestra proposición. Nuevamente, procedimiento. Vamos a partir de adentro hacia afuera. ¿Correcto? A ver, ¿qué nos pide acá? Negación de Q. Vamos, ayúdame a negar la proposición Q. Teníamos acá, fíjate, ¿ah?